Las 10 de la mañana, 32 minutos, oyentes, de nuevo, para todos ustedes, buenos días. Comenzamos aquí a partir de este momento nuestra edición de En Contexto, este programa de información, de noticias, de entrevistas, de análisis, de comentarios, de tantas cosas que en este momento están pasando a nivel nacional, muchas de ellas que merecen que tengamos a los protagonistas o nuestros periodistas desde el lugar donde están pasando, o también mucha información internacional que voy a decirlo rápidamente. Estoy viendo unas imágenes que están llegando de Nepal. Esto de Nepal a mí, en lo personal, me ha llamado mucho la atención como el desarrollo que ha tenido, pero es que hay unas imágenes brutales de la forma como ingresaron a la casa del ex primer ministro de Nepal y su esposa, la canciller actual, sometidos a unas agresiones brutales, golpes terribles dentro de la residencia. Luego le prendieron fuego. Bueno, ya está esto desbordado mucho más allá del solo hecho de que sea por las redes sociales. Es increíble lo que está pasando en esa parte del mundo. Por ahora les decimos entonces muy buenos días, una mañana calurosa la que estamos viviendo aquí en el Valle Central, aquí en la zona de Tibás, donde están los estudios de Grupo Extra. Esperamos que esa temperatura se mantenga un poquito porque como ha llovido tanto y obviamente las carreteras y las montañas necesitan un poquito de respiro. ¿Qué tal, Lorena? ¿Cómo me le va? Muy buenos días. Buenos días, don Henry. El saludo para todos los que están con nosotros nuevamente. Pues agradecerles también esa sintonía, agradecerles ese el respaldo que ustedes siempre nos dan y nosotros vamos a informarles sobre lo que es noticia, como lo decía don Henry, sobre lo que está sucediendo y lo que está pronto a suceder. ¿Por qué no? Vamos actualizando lo que pasa durante la mañana. Así que comencemos de una vez. Hoy tendremos análisis también del tema político. Hoy la noticia política ha sido, sin duda alguna, el resultado de la encuesta del CIEP, de la UCR. Esto está muy, ¿cómo es que dicen en el fútbol? La moneda está en el aire. Cualquiera puede ganar, pues sí. Más o menos esa es la expresión que se utiliza en el fútbol, pues se está pasando en este momento. ¿Cuánto faltan para las elecciones? 5 meses. Y todavía la incertidumbre de mucha gente que todavía no sabe por quién va a votar, que no ha definido todavía su gusto político. Hoy tendremos análisis de ese tema. Bienvenidos, 10 de la mañana, 34 minutos. Entender cada noticia, comprender sus orígenes. Aquí ponemos todos los hechos en contexto. Sol, Lorena, pero con vientecito y eso ayuda un poquito. Sol y viento, bueno, un poquito. Sí. Tenemos una banderita ahí afuera y se mueve algo. Sí, y los árboles también. Hoy están los mangos a punto también. Uy, casi me cabe encima. Me di cuenta, casi le da recibimiento a su país después del viaje. 10:35 minutos. Vamos, Lorena, con información a propósito de Celso Gamboa. Hoy vuelve a hacer noticia. ¿Por qué? Porque, bueno, llegó hasta los tribunales, no era porque había juicio, sino que iba a poner una denuncia relacionada con el sistema carcelario y lo que él señala han sido preventiva a 2 hombres detenidos como sospechosos de integrar la banda de acetileno. Los detenidos son hombres de 25 y 30 años que, como hemos dicho, ya fueron capturados por la fuerza pública después de intentar robar sedes administrativas de Coca-Cola allá en Pocosí. Hoy se conoce entonces, Lorena, que ese juez le impone 6 meses de prisión, prisión preventiva, obviamente, a estos implicados. También hay otro suceso a propósito del ataque a un carro a disparos en Limón. En esta situación resultó un hombre fallecido, otro herido. Específicamente sucedió en Cuba Creek, donde pues se dio este hecho a eso de las 5 de la tarde ayer. En apariencia, las víctimas estaban dentro del vehículo cuando varios sujetos llegaron al lugar. Estos sospechosos pues habrían disparado en múltiples ocasiones contra este carro donde estaban los ofendidos. El hombre falleció
fallecido, de apellido Céspedes, de 25 años, o más bien él fue el herido que fue llevado hasta un centro médico en vehículo particular, donde al ingresar fue reportado entonces sin signos vitales. El otro hombre, identificado con el apellido Sarmiento, de 19 años, era quien conducía el vehículo. Pues la recolección respectiva de indicios balísticos que hacen las autoridades, el cuerpo del fallecido remitido hasta la morgue judicial y pues también el vehículo que requería su respectiva inspección. En este momento estamos viendo básicamente a través de la televisión los operativos en horas de la mañana, los allanamientos, y esto para quienes nos van escuchando en la radio. Aparecen los oficiales irrumpiendo en una vivienda. Estos son operativos que se cumplieron, unos en Copán de Alajuela y los otros en Limón, en la zona de Río Banano y Zigzaola, según los informes de las autoridades. Empecemos el balance, Lorena, de lo que pasó ahí en Alajuela, en Copán. Fueron 4 allanamientos que se realizaron durante la mañana, 10 personas que era el objetivo a encontrar por parte de las autoridades, y entre estos estaban 3 hermanos que eran parte de los líderes, de apellido Castro. También, bueno, en el lugar detuvieron e inspeccionaron a algunas personas. Nos comentaba don Stephen Madden en el contacto que hicimos con nuestro compañero Wilber Hernández, que en el momento de la llegada de los oficiales había una de las personas que estaba como en el pasillo de la vivienda, que estaba en el lugar, y que había otras personas que también podrían ser consumidoras. Dentro de las inspecciones y las demás revisiones, encontraron una iguana en una vivienda. Esta, eso sí, no fue decomisada porque en apariencia tendría los documentos respectivos. Sí nos decían, pues, o más bien necesitaríamos saber cómo es que funciona este tema, claro, de que la iguana tenga sus documentos. ¿La iguana? La iguana tenía los documentos respectivos. ¿O el dueño? Estoy molestando. El dueño con los datos de la iguana. Porque la iguana está ahí con las manos arriba, entonces le están diciendo pero es le grande. Quitaron la billetera a la iguana. Sí, eso dice Pupi. Le decomisaron sus pertenencias. Entonces sí tenía documentos. Sí. Ok. O sea, está manos arriba. No los tenía ella a mano, pero sí tenía los respectivos documentos. Aquí se dice patas arriba o manos arriba. Ahí tiene patas arriba, mientras le revisan los documentos. Entonces sí, está pues, legal. Pues exacto. Okay. En apariencia lo que mencionábamos es que podría estar aquí un tema de delito contra vida silvestre. Exactamente. Pero bueno, nada más fue encontrada en el lugar, ya se hizo la solicitud de los documentos, se hizo la revisión respectiva y bueno. Pero es curioso, pero Lorena, es de lo más llamativo. Al margen de todo, uno puede tener como mascota una... Es que no sé. Parece digo, que sí. Y los documentos que piden es cuáles, que la persona que estaba ahí tenía permiso para tener como mascota una iguana. ¿Uno puede tener una iguana como mascota? Yo no sabía que se podía tener una mascota, una iguana legal. Bueno, realmente uno no debería tener permiso de tener animales que son silvestres, por ejemplo los pajaritos. Porque es que tal pajarito, los loritos, etcétera, no, deben estar en otro lado. 10 de la mañana, 44 minutos. Muy bien. Eso, bueno, escuchemos entonces qué dice Stephen Madden, el director de la Policía de Control de Drogas, hoy en diálogo con el Grupo Extra. La Policía de Control de Drogas, el DIAC, la Fuerza Pública y un apoyo importante, el Servicio de Vigilancia Aérea, nos está permitiendo culminar una investigación que inició a principios del año 2025 y tiene como objetivo la detención de al menos 10 personas. Se están realizando 4 allanamientos. Estamos ubicados en la zona conocida como Copán, acá en Alajuela, una zona sumamente conflictiva, que lamentablemente las personas que vienen a adquirir la droga a estos sitios, en el tránsito que tienen por diferentes comunidades, urbanizaciones, cometen otro tipo de delitos.
Se trata de una zona sumamente violenta, lamentablemente se dan a diferentes horas del día balaceras en el sitio, se da un control prácticamente territorial, infundiendo temor hacia las demás personas. Recientemente aquí en el mes de junio, agentes del OIJ fueron sacados de esta zona cuando estaban realizando algunas diligencias propias de los cargos de ellos. Prácticamente les dispararon, fueron impactados en el vehículo. Son las 10 de la mañana, 46 minutos. Bueno, eso en Copán. En la zona de Limón, en el sector de Río Banano y Zixaola, ahí se estaba realizando un operativo especialmente contra personas, un joven de 15 años que fue asesinado en un bar el abril de este año. El detenido es de apellido Álvarez, de 25 años. Encontraron marihuana. El sospechoso detenido, apellido Bartis, que tiene 28 años de edad. La imagen que estamos viendo de una de estas matitas de marihuana que queríamos mostrar, y el operativo se realizó entonces, repito, en Río Banano y Zixaola, operativos que continúan por parte de las autoridades. Las 10 de la mañana, 47 minutos, nos está diciendo don Alejandro Lorena que Alajuela en este momento tiene 29 grados centígrados. Ya me imagino. Alajuela Centro. 29 grados, por Dios. 29 grados es bien caliente. 10 de la mañana, 47 minutos. Esto es En Contexto. Antes de llegar al mediodía, conozca todo lo que pasa. ¿Por qué pasa? En Estados Unidos, una vez que el presidente gana, eso sigue siendo un referente al interno de la Asamblea Legislativa. Con el ascenso. Protagonistas. Las 10 de la mañana, 48 minutos. Cada fecha como hoy, el 10 de septiembre, el mundo recuerda que debemos trabajar, cuál es la tarea que debemos cumplir frente a un fenómeno que lastimosamente está presente, que silenciosamente se lleva a mucha gente, a seres queridos. Hoy estamos recordando, hoy es el día, se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Lorena. Y bueno, es un tema, como lo decíamos desde muy temprano, tenemos que hablar sobre esto. Quizás se ha tenido como un tema tabú porque puede resultar desencadenante de algunos casos y demás, pero bueno, hay que saber abordarlo, como en muchos casos y como en muchas otras áreas. Así que aquí tenemos a una experta para poder hacerlo. ¿Desde qué punto podemos ayudar a una persona que pensamos que pueda estar en riesgo? ¿Cómo podemos hacer también prevención? Yo creo que a nivel de la sociedad en general, en este corre-corre y en estas situaciones que a veces uno no ve pasar con gente cercana inclusive. Así que tenemos a Ingrid Naranjo, ella es psicóloga, nos ha acompañado en otras ocasiones y con otros temas, pero ahorita también queremos abordar esta área con ella. ¿Cómo está, Ingrid? Buenos días. Muy buenos días, Lore, muy buenos días también a don Henry. Gracias por el espacio porque, pues como dice el lema 2025, hay que cambiar las narrativas sobre el tema del abordaje para la prevención del suicidio. Y efectivamente es la única forma de conmemorar de manera respetuosa a quienes sobrevivimos a estas situaciones y a quienes acompañamos a las personas que tienen un comportamiento suicida o una ideación suicida y que hoy pues estamos hablando en pro de esa necesidad de que hablar salva vidas. Hay dos detalles: el color amarillo, por qué se utiliza, y creo que el término tal vez lo vamos a usar en varias ocasiones, entonces es importante aclararlo. Sobreviviente también. Sí, el color amarillo es para solidarizarnos con estas pérdidas, con el duelo, con lo que implica la salud mental de las personas que tienen un comportamiento suicida y quienes estamos apoyando la prevención de estas condiciones también que pueden ser de muchos ámbitos, multicausal, donde las instituciones, las multidisciplinas que existen a lo largo y ancho de un país y todas las personas que podemos hacer una red, determinamos una línea muy delgada entre la vida y la muerte y entre el apoyo certero y oportuno y cambiar esta posibilidad. Y lo otro es que cuando se habla de prevención del suicidio, casi nunca se habla de las personas sobrevivientes. Y ser sobreviviente no hace referencia a las personas que hicieron un intento
y quedó ahí, Sí. sino que habla a las personas que tienen un duelo por una pérdida, por un fallecimiento de una persona que cometió suicidio. Esa es la diferencia y por eso es importante. Y en esas personas se habla de posvención del suicidio, es decir, cómo acompañamos a las personas dolientes cuya situación es la pérdida por un suicidio. Claro. Esta mañana estaba leyendo algo que me sorprendió muchísimo, es la cantidad, Lorena y doña Ingrid, de la cantidad de gente en el mundo que toma una decisión así. Estaba leyendo, cada año 800,000 personas mueren por suicidio. Esto lo dice la Organización Mundial de la Salud. Y pensaba en lo siguiente, con base quizás en una de las políticas que muchos de los medios de comunicación hemos asumido, y es no informar cuando alguien se toma esa decisión. ¿Eso ayuda realmente? O sea, en la práctica, ¿sí frenen algo? O al revés, voy a preguntarlo. Cuando se informa sobre alguien que tomó esa decisión, sí, como se pensó o se ha pensado siempre, influye en otro que esté tomando la decisión. ¿Eso es así demostrado? Es excelente su pregunta, don Henry y Lore, por abrir el espacio para hablar de esto. Hay una diferencia abismal y las acciones afirmativas que estamos proponiendo a través de los diferentes organismos nacionales e internacionales y desde la posición de quienes estudian la suicidología, es que es una cosa muy distinta informar para prevenir y poder hacer una alusión a un día como hoy, conmemorar a las víctimas, conmemorar a las personas, hablar de posvención, y otra muy distinta es cuando en aquellos años se quería abarcar el tema del suicidio en los medios de comunicación hablando del método. Ahí hay mucha información y ya se ha trabajado aquí internamente con el Colegio de Profesionales en Periodismo y Comunicación hace muchos años de manera muy responsable por esas autoridades competentes, de que lo que queremos evitar es el efecto Welter. El efecto Werder quiere decir que si usted habla del método, hay una situación que sí podría y está en una línea muy delgada, determinada, que las personas que nos estén escuchando y quieran ver prevención, una luz y una oportunidad y un espacio de apoyo seguro, tomen una decisión distinta. Entonces, hablar de prevención del suicidio quiere decir que necesitamos de los medios de comunicación para hablar de manera responsable sobre cómo podemos activar redes de apoyo, buenos espacios de escucha justa, respetuosa, sin mitos, cambiando la narrativa, donde normalmente solemos decirle a las personas, mire, esto no es nada, mire, usted debería de ver todo lo que tiene, vea qué dichoso que taca. No, eso no ayuda en nada a una persona con comportamiento suicida o con ideación suicida. Lo respetable es decirle, mire, yo estoy aquí para escucharle, hay alguna persona además con la que usted quiera hablar, alguien de su confianza, ponerle en contacto con líneas seguras, como gracias a la nueva iniciativa de ley 911 está capacitado desde el apoyo psicológico para recibir atención estrictamente en personas con comportamiento con ideación suicida. Por supuesto, tenemos la línea del Colegio de Profesionales en Psicología, 800 AQ estoy, profesionales especializados que le van a atender de manera respetuosa y le van a ir guiando según su caso. Eso es muy distinto a entrar en una línea que, si me permiten usar la palabra y las personas de la audiencia la entenderán, de manera amarillista, cubrir una nota donde nos dedicamos a hablar del método. Eso es lo único que está prohibido para todos y todas, incluyendo los medios de comunicación, por el efecto Werther. Ingrid, da miedo a veces preguntarle a una persona de la que uno tiene sospechas que tenga ideación suicida, da miedo preguntarle si realmente está pensándolo o qué ha pensado, qué ronda, ¿verdad?, al respecto de esta situación, pero es importante hacerlo. Uy, es mejor no preguntar. Sí, es absolutamente necesario. Los mitos que acompañan a hablar del suicidio está en que mejor no hablar del tema para no provocarlo. Exacto. Es que cuando usted se pone a hablar de estas cosas, entonces la gente se pone a pensar en eso y generamos un efecto de bola de nieve, que también lo decía ahora don Henry. Eso es un mito. Por eso hablamos por eso el hashtag es hablar salvavidas. Entonces, ¿qué necesitamos? Hacer esa pregunta que es absolutamente incómoda. ¿Por qué es incómoda? Yo tengo mucho miedo, yo tengo mucho dolor, yo tengo mucha preocupación. Yo, como desconozco la situación de la persona cercana, que puede ser mi compañero o compañera de trabajo, que puede ser una persona menor de edad cerca de mi núcleo, o alguien que me tope en una parada de autobús y que vea como una situación, ustedes lo han comunicado lamentablemente hace algunos años, de estas personas que se tuvieron que hacer acciones afirmativas de política pública para poner vallas en los puentes, para crear actividades donde nos podemos topar a alguien. Y esto es lo que hay que preguntarle. Mire, ¿cómo está?
¿Usted está pensando en matarse o está pensando en morirse? Es muy distinta la respuesta que vamos a entender, y eso determina una ayuda oportuna y una alerta significativa. Si la persona nos dice a nosotros, no, ¿cómo se te ocurre que yo me voy a matar? Yo obviamente lo que siento es, y expresa su sentir y dice, y bueno, obviamente uno a veces piensa que morirse sería una opción, pero jamás, o sea, como que yo vaya a atentar contra mi vida, no. Ok, esa puede ser una respuesta. ¿A cómo puede ser una respuesta que nos llene mucho de miedo? Que diga sí. La verdad es que yo he venido ya hace mucho tiempo, o hoy precisamente, pensando que yo debería de matarme. Uy, caramba, uno queda ahí. Claro. Vean, no hay terapeuta que se resista a esto. Los que hemos tenido pacientes y hemos acompañado estas situaciones, yo no considero que haya uno solo, una sola, ni psiquiatra, ni psicólogo, ni enfermería de la salud mental, nadie que haya hecho esta pregunta, que diga, fue como preguntarle cualquier cosa, ¿qué quería desayunar hoy? No. Por más preparación a uno le tiembla todo. Y hay que tener mucha capacidad de entender que la respuesta puede ser, sí, me quiero matar. Sí. Y hay que seguir conversando. ¿Querés hablar de ello? ¿Querés expresarme qué harías para matarte? Y ahí sí hay que preguntarle a la persona. Y en esa misma línea, tener nosotros información. Hay alguien de tu persona con la que, de tu confianza, con la que quieras conversar, porque también hay un error de atención. ¿Querés que llame a tus papás, persona menor de edad? ¿Querés que llame a tu pareja? ¿Querés que llame a tu hermana? ¿Querés que llame a...? Y puede ser que esa persona sea parte de los detonantes, que sea parte de la angustia que le genera este pensamiento y este comportamiento. Entonces tenemos que tener cuidado, pero siempre haciendo la pregunta, que es súper incómoda, pero que cambia rápidamente la connotación entre hacer una llamada oportuna y poder salvar una vida. Ingrid, y si yo no me siento capaz al recibir una respuesta afirmativa de decirle, busquemos ayuda para ambos, ¿verdad? Creo que para mí es algo difícil, para usted también, pero podemos enfrentarlo entonces. Claro, y en ese proceso de abrir un espacio justo, un espacio no juzgador, podemos decirle, mira, a mí esto me da muchísimo miedo, yo me siento muy asustado con la respuesta que me estás dando. ¿Querés que hagamos algo en conjunto? ¿Querés que te acompañe a hacer una llamada importante? Yo en este momento consideraría que necesito ayuda, porque lo que acabamos de decir me preocupa, no sé qué decirte, y entonces necesito a alguien más con experiencia que me pueda ayudar. ¿Me acompañarías a hacer esa llamada? Es darle la posibilidad a la persona de que asuma una responsabilidad, de que no se sienta señalada, porque normalmente, de manera muy simpática, solemos decir, entonces necesitas buscar ayuda, ¿cómo no has hecho algo? Y ya nuestra angustia se pasa a la otra persona. Es válida, pero esa persona no te está escuchando. Esa persona no está prestando atención a que usted le diga, ¿cómo se le ocurre? Pero vea cómo es su vida. ¿Usted por qué piensa esas cosas? Esa persona no te está escuchando. Esa persona necesita otro tipo de escucha. Yo confieso que si alguien me dice, no, si es que estoy pensando hoy en matarme, en quitarme la vida, yo entro, me pego la asustada del siglo. Y quizás una reacción sea esa, doña Ingrid, es busquemos ayuda. O sea, pero ¿por qué si usted tiene todo en la vida, como usted dijo al comienzo? Yo creo que esa es como la frase más común. Exacto, si usted... Sí, claro. Si la vida vale la pena. Somos personas. Sí, claro. Y eso estaría bien en otro momento. Lo que tenemos que entender muy empáticamente, que nunca lo vamos a poder lograr, porque si ustedes y yo no hemos tenido pensamientos suicidas, no hemos tenido intentos, no hemos estado en esa visión de túnel, en ese dolor psicológico donde la vida no tiene nada que ofrecernos, sería muy irresponsable decir, ay, sí, yo me puedo poner en los pies de esa persona. Jamás. O sea, es que no, ni aún en un caso parecido, porque cada persona vive su dolor emocional de una forma muy individual. Claro. Lo más empático y respetuoso es decirle, esto que me acabas de decir me acaba de desajustar. Yo no me hubiera imaginado una respuesta como esta, estoy muy asustada y yo personalmente necesito ayuda. ¿Querés vos también recibir esa ayuda? ¿Querés que hagamos una llamada al 911 y yo hablo con alguien que me diga qué hacer con esto que me acabas de decir y vos hablas con una persona que te diga qué hacer con esto que me acabas de contar también? Claro. Y vamos buscando los espacios. De alguna manera yo estoy liberando mi absoluto temor, pero no estoy dejando de brindar ese apoyo, que vean que es lo mínimo. ¿Con quién quieres hablar? ¿Quién es de tu confianza que te sirva para hacer una llamada y yo te acompaño mientras haces esa llamada y después te dejo hablando con esa persona? Busquemos esos espacios. ¿Querés ir a algún lugar? ¿Te interesa que te dejen algún espacio? ¿Qué necesitas para estar un poco mejor en este momento? ¿En qué te puedo ayudar? Eso es lo más responsable que podemos hacer, porque lo demás la persona ya lo pensó, ya alguien se lo dijo, está harta y abrumado de que le estén diciendo que la vida tiene un propósito, que qué van a pensar sus hijos e hijas, que qué van a pensar sus parejas, que si tiene una familia de mascotas conformada por mascotas, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo vas a dejar a tus animalitos botados? Esa persona todo eso ya lo pensó. Claro. Esa persona en ese momento ya eso probablemente hasta lo tenga ya consignado en alguna cosa, ya sabe quién la va a ayudar, quién se va a hacer cargo, de quiénes van a depender esas
muchas otras personas. Que no es fácil, pero bueno, hay que dar pasos. Así que, doña Ingrid, qué bueno haberla escuchado esta mañana aquí con nosotros en El Contexto. Gracias a ustedes por el espacio y me permito 30 segundos para lo siguiente o menos. El comportamiento suicida en los lugares de trabajo también tenemos que atenderlo. Es un espacio silenciado, es un espacio olvidado, es un espacio invisibilizado. Para eso existe una norma técnica que yo tengo el honor de vicepresidir, ese Comité Nacional de Factores Psicosociales, donde hablamos de cómo guiar a las personas para observar, identificar, evaluar y prevenir el comportamiento suicida en los lugares de trabajo. Nadie le pregunta a las personas trabajadoras cómo se sienten y esa posvención es necesaria. El duelo de quienes perdemos a un compañero de trabajo por suicidio también debe ser atendido. Ingrid Naranjo, psicóloga esta mañana, Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Doña Ingrid, un saludo. Muchas gracias. Feliz día. Gracias a ambos. Adiós. 4 minutos para las 11 de la mañana. Vamos a nuestros compromisos. Lorena, nos escribe Alonso Gamboa lo siguiente. Sí es posible tener animales silvestres de mascota. Ok. El MINAE investiga los casos en los que las personas tienen animales silvestres para que ya sea decomisarlos o emitir un permiso para que la persona, cuando se demuestra que dicho animal tiene apego con esa persona, pues le dan un permiso. No es muy típico y no se le da mucha publicidad por razones de que no se promocione cosas así. Y dice, tenía un vecino con un venado con documentos. ¡Wow! Ajá. Don Alonso, ¿cómo tienen un venado en la casa? ¡Wow! Bueno, que seguro tenía un muy buen espacio, que me imagino que el MINAE para otorgar ese permiso tomará en cuenta, ¿verdad? Que el animal tenga buenas condiciones de vivir. Estábamos viendo con algunos compañeros la imagen de la iguana y parecía que ya tenía bastantes años. Sí. Que ya estaba grandecita. Entonces, posiblemente ahí es donde estaba, ¿qué? El apego con la persona. Puede ser. ¿Verdad? Si la sueltan, se muere, ¿verdad? No la cuidan. 11 de la mañana en punto, ya regresamos. Antes, cuando estábamos en la edición de Desde Buena Mañana, conocimos los resultados de la encuesta del CIEP de la UCR, dando cuenta de muchas cosas que con los analistas temprano también leíamos a propósito de lo que muestra la encuesta como tal, de cómo cuando estamos a 5 meses casi del proceso como tal, todavía hay una incertidumbre tremenda entre el electorado. Quizás uno de las cifras, Lorena, que nos llamó la atención y por eso teníamos esta mañana a uno de los investigadores, es ese 57% de indecisos, ¿verdad? Sí, es una cantidad importante de personas que todavía no sabe qué será, que falta conocer más sobre los planes, que la gente realmente se toma su tiempo para conocer a esos posibles candidatos. O repetiremos la historia cuando en otras elecciones, faltando 2 semanas, se estaban definiendo las cosas en el sistema electoral. La otra cifra importante, Chávez, 52% de popularidad, que ahí está en medio de toda esta situación. Y la otra cifra de la que hablamos, que el 45% de los encuestados dice que el tema de la seguridad es el gran problema del país. Hoy está con nosotros don Iván Barrantes, que es estratega, analista político, lo hemos conocido siempre haciendo análisis sobre el comportamiento de la política durante todos estos años, ya muchos años, don Iván, escuchando sus análisis. ¿Cómo va? Qué bueno tenerlo aquí hoy. Muchas gracias, Henry. Buenos días a todos los que nos escuchan, nos ven, y pues aquí estamos a la orden para hablar sobre este tema que es fascinante y siempre política y fútbol siempre terminan tomándose el control de la mesa. Y de fútbol no hablemos mejor, ¿verdad? Déjelo ahí. Deje esas aguas quietas. Así es. Una primera lectura suya del resultado de la encuesta de CIEP esta mañana. Bueno, es una encuesta que básicamente está diciendo lo mismo que están diciendo otros trabajos, números más, números menos. ¿Cuáles son los 5 patrones? Básicamente, ahí sale un poco alto, 80% la gente declara ir que sí votará en el 2026, febrero. Los demás trabajos te dan 65, 62, que es un rango bien. Porque ¿pero es normal? ¿Es incertidumbre en esta época, faltando 5 meses? Está alto. Sí, está muy alto, típicamente es menor, y al final esto termina en un 60-65% de participación, que del 98 es la constante que ha venido pasando. Lo que sí es una realidad es que de esos que declaran que no van a votar, la mitad no tiene candidato. Es muy temprano también, pero lo que está sucediendo, y el estudio es muy contundente, es que el país se está partiendo en dos. Se está partiendo en los que están pro presidente,
no gobierno, pro presidente, y no necesariamente el 100% de los pro presidente se van en automático a la candidata oficialista, y más adelante vamos a hablar por qué se sucede eso. Ese lo entiendo. El país está dividido, según usted, entre chavistas y antichavistas. Correcto. Y ponerle ahí un rango ahí de medio de neutros que llaman, que irán tomando alguna posición. Y lo que usted dice es que de esa mitad que dice pro-chavistas no quiere decir pro-lauristas. Correcto. Nunca la transferencia de imagen y popularidad es en un 100%, eso no existe. Y cuando tenés un personaje con tanta energía como el presidente, tenés que, el prospecto tiene que ser igual o más para capturar eso. Claro. Si es menor, es contraproducente inclusive. Yo podría decirte que hoy Laura Fernández puede estar capturando, si acaso, la mitad de esa energía del presidente Chávez. Eso por un lado, y por el otro es un partido muy nuevo lo que ellos tienen, una marca Partido Pueblo Soberano, que se diluyen las respuestas entre Pueblo Soberano, Partido del Presidente, Progreso, Socialdemócratas, siguen capitalizando de eso, y entonces la combinación de las dos cosas, que es la combinación de oferta y demanda, siendo el partido como el sistema de distribución, lo que construye oferta, y la marca candidato, que es lo que genera demanda, está muy tierna, y les queda poco tiempo y tienen un problema, pero que es brutal. Se les parqueó Pilar Cisneros. Si Pilar Cisneros está parqueada, la velocidad de ese proceso es muy lenta. Sí, qué raro, ¿no? Que se hizo como a un lado y... Bueno, es que todo, o sea, a ver, eso yo lo he dicho reiteradamente sin ningún temor, porque yo soy muy directo. O sea, Pilar nunca ha querido al Partido Pueblo Soberano y ha tratado de sabotearlo de todas maneras. Se inventó aquí Costa Rica Manda en su momento con Choreco presidente, se inventaron partidos de papel ahora para tratar de ocupar ese rol, Motiva, Creemos. No pero sé, Pilar sí hace falta en este momento en la estrategia política. Es que política. Mira, en marketing político, como en todo marketing, existe la estrategia del endorsement, del endoso. O sea, cuando usted se asocia a una figura cuya marca personal es mucho más fuerte y le permite acelerar el proceso, por eso las marcas se asocian mucho con deportistas, artistas, los rockstars que llamamos. ¿Verdad? La rockstar ahí es Pilar. Si Pilar no se asocia a Laura, la velocidad del posicionamiento de Laura como la candidata del presidente y el partido del presidente es mucho menor. Claro, porque doña Pilar fue ese pilar en la campaña de Chávez. Así es, fueron dos pilares, Pilar como la llave que abría las puertas por su imagen y Calixto Chávez como el soporte, y yo siempre lo he dicho, sin Calixto Chávez, Rodrigo Chávez no estaría sentado en casa presidencial, y de ahí viene entonces esa enemistad que es una pugna de poder que nace desde campaña. El tener que doña Laura tenga cerca a doña Pilar o no tan cerca a otras figuras, los exministros, por ejemplo, ¿eso es lo que le suma o le resta también en ese 50% que usted dice? Lo que pasa es que Laura Fernández no es muy conocida, o sea, fue ministra de Planificación, que es una cartera casi anónima, y muy poco tiempo ministra de la Presidencia, en un esquema donde el presidente es ministro de la Presidencia, ministro de Hacienda, ministro de Comunicación, ministro de todo, omnipresente y presente en todo lado. Entonces, en estricta teoría no es tan conocida. Yo creo que Laura Fernández, su conocimiento, nuestra última medición era de 28%, vi un estudio de Borges que la pone en 40%, o sea, es poco. O sea, en esto, para construir masa crítica, tenés que aspirar a estar por arriba del 60%. Y hoy tiene 12%, según CIEP, 12%. 12% del voto válido. Ya decidido. Exactamente, del voto válido, eso es como un 20 y algo, ¿verdad? ¿Cuánto suma Chávez? Porque pusieron a Rodrigo Chávez. Es que la gente respondió Chávez. Sí, porque es una pregunta. Ahí hay un, no voy a decir un sesgo, pero hay que tenerlo muy claro. Cuando usted hace la pregunta abierta para respuesta espontánea, la gente pone lo que por eso aparece Chávez. Pero entonces sumémosle ese 7 al 12. Así es. Sí, se pero puede no necesariamente, ¿o sí? ¿Sumárselo? No, sí, porque cuando hay que entender que la gente en el mundo real, y especialmente en el mundo popular, no anda tan informada como podemos estar nosotros. Y ustedes, el titular de hoy es apabullante, donde dicen uno de cada 3 ticos no se graduó de secundaria. Y es cierto, en los estudios nuestros, la población arriba de 18 años, 46% no egresó de colegio. Sí, no se está graduando. Cuando eso empieza a perpetuarse eso en el tiempo... Eso es de la tiempo, OCDE, hay que decirlo. Cuando esto empieza a perpetuarse en el tiempo, usted lo que está construyendo es una sociedad menos informada, menos analítica, menos metida en los grandes temas. Entonces, aquí hay gente que podría estar pensando que el presidente se puede reelegir. Claro, esta mañana, don Iván, cuando hicimos la entrevista con el experto, uno de los investigadores del CIEP, me llamó la atención algo que dijo frente a la consulta muy puntual de por qué apoya al presidente. Y él dice que las respuestas ahí son muy vagas. Es decir, no hay un... Muy general. A mí no me gusta a mí me gusta el presidente porque es que su política para controlar los precios del arroz bajaron, ¿verdad? No.
o no me gusta porque es que la ley para tal cosa, la gente no tiene respuestas muy puntuales sobre por qué lo quieren o por qué no lo quieren. Es que no existe respuesta, y esto yo lo he dicho en muchas instancias. Por eso la tesis de que el presidente renunciaba para ser diputado nunca existió. La única forma de justificar que no hay nada, no hay proyecto válido, no hay proyecto grande, no hay grandes transformaciones. Lo que hay es lo normal de que tiene que cumplir cualquier gobierno, como un gerente de una empresa. Si no salís a vender, no estás cumpliendo ni siquiera lo básico. Entonces, digamos que el gobierno ha hecho lo básico: continuar obra, enfrentar la seguridad, que no ha sido muy bueno en eso, etcétera, etcétera. Cuando usted no ha hecho absolutamente nada y aún así tiene el favor de la opinión, es porque usted ha construido un relato lo suficientemente fuerte como para que sirva de espejismo. Entonces el espejismo está sustentado en la fortaleza del personaje. Por eso el presidente siempre es mejor evaluado que el gobierno. Yo le llamo la fascinación por el personaje. Por eso el bloque de gente, porque el estudio lo segrega, de personas que no están de acuerdo con las políticas del gobierno, pero sí evalúan bien al presidente, es muy grande, es casi un 30%. Es total. Exactamente. Pero vea que incluso, Iván, uno de los grandes problemas, dice la encuesta, es el tema de la inseguridad del país, la criminalidad del país. Pero eso al presidente como de teflón, no se le pega. Es decir, no lo toca en su popularidad. Porque ha sido, perdón, Iván, para complementar la pregunta, porque además un 70% de la gente dice que él no le ven capacidad para solucionar el problema de seguridad. Es una cosa bien compleja. Es contradictoria, porque lo que vale es los simbolismos, la fascinación por el personaje, que hable fuerte, que sea directo, que todas las semanas le tengan enemigos, Liberación, los Arias, Antonio Álvarez, la Contralora, el fiscal, o sea, todas las semanas hay un enemigo, ¿verdad?, sobre el cual se mantiene una retórica de choque que gusta en la población, está gustando en la población, y esto es un tema, no tiene que ver nada con el nivel educativo, nivel económico, es un tema de visión del mundo, ¿verdad? Pero usted no ve a doña Laura haciéndolo. Quiere ser un Me Too del presidente, quiere un ser yo soy igual, y de nuevo, cuando usted no tiene la misma energía y pretende ser igual a quien es superior a usted, puede ser contraproducente. Don Iván, una de las partes, de hecho la reseñé aquí, la tenía subrayada, dice: al preguntársele a los encuestados que cuál es el actor que más ejerce el rol opositor, no salió a relucir un nombre específico. Un 33% señaló que es la actual Asamblea Legislativa, 22% dijo que el Liberación y 17% contestó que el Frente Amplio. Y dice, el 2.4% indicó que el papel de opositor lo ejercen los partidos políticos. Otro tanto señaló a la prensa y el 2.2 dijo que es el mismo gobierno de Chávez, mientras que un 2.1 apuntó al Poder Judicial y porcentajes menores a otros actores. Algo que habíamos dicho, Lorena, quizás en la mesa de trabajo esta mañana, en la mesa editorial, es que aquí lo que se está mostrando por todos lados es el desastre de oposición, ¿verdad? No hay oposición. Que no hay quien le haga a ese frente. A ver, y eso lo he dicho también reiteradamente, hay chavismo y antichavismo. El chavismo tiene su ungida, Laura Fernández, ahí va. El antichavismo no tiene su mensajero. No hay figura. Porque ningún candidato ha entendido. Si esto fuera un partido de fútbol, no se juega en el Estadio Nacional el partido. El partido se lo llevaron a cancha abierta, Liga Linafa, ¿verdad? Donde las características de juego, las características del jugador tienen que ser otras. O sea, va a ser una elección de choque, de fuerza, de energía. Esto cambió, esto ya el discurso político. No sé si cambió, pero estos son picos que se dan y son circunstanciales. Así como la circunstancia del 18 fue toda una discusión sobre el tema LGTB, que si la religión tenía que estar en Zapote, etcétera. La circunstancia ahora debe no continuar el chavismo en el poder. Debe el chavismo continuar el poder para su proyecto y su visión país, que es radicalmente distinta a lo que hemos vivido en los últimos 75 años. Eso es lo que está en juego. Está en juego el proyecto país, que está representado en la permanencia no de el personaje, no el gobierno, el personaje. ¿Ok? Lo que ha sucedido es que no existe un candidato en este momento que haya hecho la lectura correcta, o su estratega, como quieran llamarlo, la lectura correcta del terreno de juego en el que estamos, y entonces el relato y personaje de ese candidato se haya adaptado a esa circunstancia. La gente está demandando un liderazgo fuerte, con energía, que golpee, que se enfrente, porque el antichavismo necesita sentirse representado. Hoy por hoy solo dos candidatos. O al revés, Iván, usted que es estratega y entiende eso más, esto se lo está preguntando a alguien que sí es neófito en esas cosas, pero se me ocurre. No, el discurso no debe ser al revés, que en vez de imitar la forma del presidente Chávez,
haya alguien que no tenga esa misma forma y tenga un nivel de política, a ver, si ustedes me aceptan la palabra de más calmado, es decir, porque si usted sale a enfrentarlo toro a toro, pucha. Ojo ahí, ser fuerte, ser confrontativo no significa ser un imitador. O sea, usted puede ser fuerte y confrontativo en diferentes tonos y en diferentes formas, pero serlo. O sea, no por posar de, sino porque es así. Los únicos dos candidatos, y por eso es que el Frente Amplio anda marcando también en cualquier lado que lo vean, ahora se lo voy a preguntar. Ariel Robles, que ha demostrado ser un diputado opositor, ha ido de frente, sin miedo, y se posiciona como un opositor. ¿Y cuál es la lógica del chavismo? Del antichavismo en este caso. Porque los que hemos estado en países donde la construcción del enemigo es lo que toma la agenda, Chile, en el caso de Pinochet, fue lo que justificó una gran coalición donde estaba la izquierda y la DC. La Honduras de Juan Orlando, cuando se inventó la reelección, eso fue una locura. La elección de 2015 de Guatemala con Valdizón. O sea, cuando uno entiende que hay un enemigo, hay ciertas lógicas que no existen. Las lógicas se las toman las teorías anti. Entonces, el anti-Chávez dice, si es el Frente Amplio el que saca a Chávez de casa presidencial, voto por él. Okay. Pasa a segundo plano. Aunque no crea en él ni crea en nada. Pasa a segundo plano, izquierda, comunismo, todo lo que usted quiera. Todos los estereotipos que es lo que le ponen un techo, ¿verdad? Con Liberación podría pasar. Si el candidato realmente tuviera el brillo que puede tener, más de un antichavista diría, yo soy antiliberacionista, pero si es con Liberación que hay que sacar a Chávez del poder, entonces esa lógica está ahí. Nadie la está capitalizando, solo el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Es que en política no hay nada más rentable que construirse un enemigo, por eso Chávez es exitoso, va a construir enemigos imaginarios todos los días y su gente lo cree. El otro candidato, y que ayer dio una demostración, que con solo un toque que hizo, pero hablando, o sea, eso que dijo, que resultó ser más hombre Jorge Rodríguez que el presidente, que tiene toda una connotación, ¿verdad? Sí, o sea, total. Eso te demuestra que hay un tipo, ¿verdad? Y generó un polvorín, y el tipo es de Qatar y tiene no sé cuánto no hablar. Eso es lo que te muestra es el ayuno de liderazgo fuerte que está demandando el mercado. Si las candidaturas no son liderazgos fuertes, no tiene nada que ver con ser un Me Too o igual que el presidente. O sea, Amador sería un excelente protagonista hoy si estuviera en la tarima. Si estuviera con algún partido y compitiendo por tres cosas: su estilo confrontativo y de confrontación natural contra el presidente es real. Él es así, o sea, y enérgico. Y la gente dice, si viene de allá sabe por qué lo dice. Tiene cuenta corriente. Claro. Tiene cuenta corriente, lo cual no tienen algunas candidaturas nuevas que pueden ser también protagonistas, como Ana Virginia Calzada, el mismo José Aguilar, si le metiera más agresividad a su discurso, etcétera. Entonces, esos dos, hoy, si usted me pregunta a mí, es los que uno ve como que tienen más actitud, o que son proclives a tomar este liderazgo fuerte y decir, todos los que se consideren antichavistas y todos los que consideren que el estudio es contundente en eso, que este gobierno no debe continuar, aunque les guste el presidente y su show de los miércoles, aquí estoy yo, este es su domicilio. Quien se apropie de ese discurso, quien se apropie de ese relato, es el que va a empezar a capturar de esa indecisión. Dígame un nombre. Indecisión, lo que tiene es eso. ¿Quién? Dígame, ¿Quién? Eso Iván, era la pregunta. ¿Ah? ¿Quién ve usted en esas? Bueno, ya te dije. A ver, aquí hay 3 bloques de candidatos. Están los 5 o 6 que están puntuando en cualquier estudio que veas, que es básicamente Laura, no hablemos de posiciones. Sí. Laura Fernández, Fabricio Alvarado, que Fabricio en el estudio CIEP históricamente, y yo esto lo vengo estudiando desde hace rato, sale siempre subrepresentado. Es histórico. Yo ya sabía que Fabricio iba a andar entre el 1 y el 2. Bajo. Es que aquí está. Bajo. Cuando en los otros estudios siempre sale de segundo o primer lugar. Eso siempre va a ser 1%. Eso siempre va a ser una constante en el estudio CIEP, y por eso Fabricio vive peleado con el CIEP, y ya entran todas las teorías de la conspiración, que por ser el religioso y el de izquierda y toda esa la. Pero independientemente de eso, es Laura Fernández, Fabricio Alvarado, Álvaro Ramos, Natalia, Ariel y Claudia. Bloque 1. Bloque 2, Eli Feinsack, Juan Carlos Hidalgo, Fernando Zamora, Claudio Alpizar. Bloque 3, José Aguilar. ¿Pero por qué los bloques? ¿Por qué así? Por temas de conocimiento y puntuación. ¿Ok? Pero no entendí. Ok, el bloque 6 son los 5 o 6 que andan puntuando en cualquier encuesta. Ok. El bloque intermedio que te estoy mencionando son más que andan entre con base en la encuesta, no por su identidad exactamente. Política. Y el bloque 3 son los candidatos emergentes o nuevos o que ni siquiera saben que existen. Yo te pregunto el nombre, el candidato de Esperanza y Libertad, decímelo. Sí. Ok, hay una prueba. El de aquí Costa Rica manda.
Lorena. Lorena. Por eso es el bloque 3, y no es el peyorativo, Sí, es un sí, tema es en realidad. cierto, Cuando es vos no cierto, sos pero conocido, nadie compra lo que no conoce, entonces tienes que empezar en un proceso. Ana Virginia Calzada tiene que hacer un proceso fuerte. Y muchos de ellos andan con la segunda fase, es decir, con la aspiración parlamentaria. Mira, yo creo en la doble postulación. Doble postulación, exacto. Creo que cualquier persona que haya chupado rueda y la curva de aprendizaje, lo que es una campaña, tiene las capacidades para estar en una asamblea versus majes que vienen llegando. De hecho, hay países europeos donde los 4 o 5 primeros por obligación van al Parlamento. O sea, porque yo tengo una pregunta. Cuando termine la campaña, ¿qué pasa con un candidato que dejó ser candidato? Es ex candidato. Es como un florero, solo para ahora no sirve. En cambio, si lo tenés en la asamblea, hay experiencia y aporte para que la gente se ha metido en un rollo, claro, que si va en doble postulación. Ese ejercicio sería interesante, pierde, porque etcétera. supongamos que gana Laura como presidenta y se va para la asamblea Álvaro Ramos, Ariel Robles, Claudia Dobles, Fabricio Alvarado, tremenda Natalia oposición. Díaz, Juan Carlos Hidalgo, y además una asamblea con peso. Vea, si yo fuera oposición, vea los bichos que usted tiene del oficialismo. Villalobos, bicho, mi amigo, saludos al licenciado Villalobos, yo no llego a mis amigos. Sí. Nogui, con toda la experiencia y badaje, ¿verdad? De ser asesor, Sí, ministro, viceministro. Marta, que es una mujer fuerte, agresiva. Juan Manuel, o sea, cuando usted empieza a ver los prospectos del oficialismo, Sí, hay colmillo. Usted no puede poner vírgenes de diputados. Sí, hay colmillo. Como opositor, tiene que poner gente más curtida en el tema. Don Iván, voy a cumplir un compromiso rápidamente. Iván Barrantes, estratega, analista político, hoy, como se han dado cuenta, muy apasionado del tema político y conocedor, pues ha participado en estrategias políticas, no solo en Costa Rica, sino a nivel internacional, y por esa razón es bueno escuchar lo que está planteando. 10:30 minutos, 11:30 minutos, ya volvemos. En Extra Radio, Minuto 30. Lo que hay que saber. El repaso informativo a esta hora. Celso Gamboa presentó una denuncia contra el sistema penitenciario por aparentes tratos inhumanos. Un juez del Juzgado Penal de Pocosí impuso 6 meses de prisión preventiva a 2 sujetos detenidos como sospechosos de integrar una de las bandas de acetileno. El Cantón de la Unión abrirá un centro de bienestar animal que incluirá una clínica temporal especializada en esterilización quirúrgica de gatos y perros en condición de calle. Información internacional. La NASA encuentra posibles rastros de vida en Marte. Esto es lo que hay que saber a esta hora de la mañana, 11:32 minutos. En Contexto, por Extra Radio. Las 11 de la mañana ya tengo en la cabeza a las 10. Las 11 de la mañana, 34 minutos, Lorena, nos enviaron fotografía del venado. ¡Nombres! Del señor que tiene el venado como mascota. Sí, dice que el proceso con el MINAE se lo encontró mientras chapeaba en su finca, hizo todos los procesos, los documentos, y el MINAE se lo permitió. Él llegó solito entonces. Sí. Bueno. Llegó buscando refugio. Las 11 de la mañana, 34 minutos. Iván Barrantes, analista, estratega político, hoy con nosotros, invitado especial, después de conocer los resultados de la encuesta del CIEP, y lógicamente en el contexto político que estamos viviendo, se está poniendo muy interesante. Estamos a 15 días, un poquito más, ya que arranque. El arranque oficial. El 1 de octubre. Primero de octubre, hoy correcto. En 22. En 22 días. Es que ya va a comenzar. Y está muy interesante todo el panorama actual. Lo dijo Iván al comienzo, no muchas sorpresas con el resultado de la encuesta del CIEP, pero sí algo que se me quedó en el tintero, don Iván. Si la oposición tiene como argumentos que el enemigo es Chávez, ahí no hay un error también. Es decir, no puede haber siempre el argumento de atacar a Chávez, a su política, y debe haber otra estrategia, ¿o no? O sea, si el antichavismo o quien quiera hacer oposición en este momento tiene como único argumento pelear con Chávez, yo no sé si eso al final es que el argumento es más profundo. O sea, la confrontación nace a partir de las visiones del mundo diferentes que existen en ambas líneas. La línea chavista tiene una visión del mundo más autocrática, menos demócrata, donde la presencia y poder del presidente es mucho más fuerte, que nuestra institucionalidad permite, donde la admiración hacia Bukele, Trump, posiblemente Milei, que se llevó un gran golpe y un baño de realidad el domingo, terrible, es fuerte, donde la institucionalidad, podríamos eliminar la sala cuarta, palabras del presidente. O sea, es una visión del mundo diferente a la visión del mundo con tradición más demócrata que tiene un grupo de personas. Entonces aquí no es un tema de atacar a la persona.
O sea, si hay una fascinación por el personaje, evidentemente la estrategia de atacar al personaje puede ser contraproducente. El problema es el proyecto. Cuando la gente ya se cuestiona temas como una constituyente, un nuevo contrato social, la Tercera República, este tema de la megacárcel, que es el preámbulo a temas inclusive pena de muerte, tenencia de armas, porque esos perfiles más de esa categoría, con estas descripciones, apelan a esos temas. O sea, ahí es donde entra la lucha. No en el tema de la persona o de sus características, de que si es pachuco, no es pachuco, si es machista, no es machista, si es misógino, si llega Tapias a las conferencias de prensa. Esa no es la discusión. De hecho, ese personaje fascina en el extracto popular, porque nuestro país es así, es una realidad. Lo que pasa es que los que están en una burbuja, con el manual de la política, de lo políticamente correcto en el brazo, creen que esa es la lucha. No, la lucha es otra. La lucha es cuál Costa Rica, la que la gente quiere para los próximos años. ¿Por qué, Iván, usted utiliza... eso es lo que le gusta al popular, casi que matriculando que los que siguen a Chávez son pueblo maleducado? No maleducado, de nuevo, visión del mundo. La visión del mundo tiene que ver en cómo vos, con tu paradigma mental con el cual vos interpretás la realidad, y eso está muy divorciado de que si sos rico o pobre, educado o no educado. O sea, que gente de mucho dinero, muy educada, que compatibiliza con esas ideas. No, totalmente. Yo conozco iban a decir que el Estado Social de Derecho falló y que hay que ser borrón y cuenta nueva. No, hay gente muy estudiada que está de acuerdo con que la Constitución hay que reformarla. Correcto. Tiene que ver más con un concepto de refundación del país, y eso en muchos partidos o movimientos políticos emergentes es el discurso. Milei quería refundar Argentina, ¿para qué no le funcionó? Boric en Chile, con el Frente Amplio, querían refundar el país porque el modelo que predominaba en Chile es un modelo heredado de la dictadura, y es una izquierda, es mala palabra. O sea, siempre existe este tema y gente que cree en eso, pero como hay unos que creen, hay otros que no creen. Entonces a la lucha. Hay otro tema que también lo consultábamos en la mañana sobre quiénes van dando poco a poco el apoyo, y yo no sé qué tanto se van a quedar ahí, y hablando de alcaldes, ¿verdad? Que han dejado su partido, se han unido a Rodrigo Chávez o al rodriguismo y a doña Laura, ¿verdad? O por lo menos apoyar esa causa. Hay gente que le parece mal eso, hay otro tanto de gente que dice que tocas ese tema. Que de hecho, perdón Lorena, para complementárselo, casi 6 de cada 10 costarricenses reprueba el transfugismo. Sí, qué dicha que tocas eso, porque eso me lleva a algo que ahí sí que hay que reconocerlo. Si bien es cierto, hay 50% indecisos y hay casi que no hay por quién votar, el chavismo ha sido muy efectivo y lo ha hecho bien en construir la percepción. Hoy por hoy, de cada 10 costarricenses, 6, aunque no vayan con ellos, dicen ellos ganan. Eso es una pregunta. Pasa que estos estudios son más de opinión, los estudios más de investigación que usamos en estrategia apelan a otras cosas. Hay una pregunta que es vital. ¿Quién cree usted que va a ser el próximo presidente de Costa Rica? ¿Quién cree usted que va a ganar las elecciones? Aunque no sea el que yo voy a apoyar. Que es muy distinto por quién va a votar usted. Laura, la candidata de presidente del partido de Chávez. Hace 4 años era con 56% José María. Aunque usted hablara pestes de él y aunque usted se declarara antilegacionista, en su percepción era que iba a ganar. Eso es peligrosísimo, porque eso genera dos actitudes. La actitud del que no, yo sí, ese va a ganar, yo no soy chavista, pero como va a ganar, mejor ni voto, y te quedas en la casa. O el famoso voto útil, que es el típico sujeto, todavía existen de esos, como va a ganar, yo me monto en eso. La labor en estrategia es destruir ese número. Y además es un voto contra. Exactamente. Exacto. Entonces, como es esa sensación, y con su discurso, los 40 diputados, íbamos a ganar en primera ronda, se ha creado esa sensación de un tren a toda velocidad que va arrasando con los vagones vacíos. Mucha gente se ha querido guindar de ese vagón. Entonces, todos estos alcaldes que renunciaron, que la constante es que son municipios muy pequeños, casi insignificantes, entre todos no suman ni el 12% del padrón, creen que los vagones están vacíos y se pueden guindar ahí. Por eso tanta gente se inscribió para diputaciones, porque creen que los vagones van vacíos y se pueden guindar ahí. Los vagones no están vacíos, ya estaban llenos. Y esa es la primera bronca que tienen como Partido Pueblo Soberano. El tren no va a toda velocidad, va a una velocidad moderada, por eso sus resultados. El tren lo pueden descarrilar perfectamente, lo que pasa es que no hay opositor. Entonces, lo que vamos a ver en los próximos meses es cómo alguien va a tener que trabajar para destruir ese número de 62% de gente que cree que ellos ganan, y ellos cómo van a defender ese número. Esa va a ser la gran lucha. Don Iván, insistiendo mucho en eso de la oposición, llama
llama mucho la atención los números, cifras de candidatos que podrían tomar esa bandera. Usted hizo referencia ahora al exministro Amador, pero llama la atención es que un partido como la Unidad Social Cristiana, con don Juan Carlos Hidalgo, no marque, ¿verdad? Un partido tradicional, histórico. O sea, este país tiene una historia marcada en buena parte de su historia real con Unidad Social Cristiana. Sí, a ver, vamos a ser realistas. En el 2017, septiembre del 17, Luis Guillermo no existía. Perdón, del 13, septiembre del 17, Carlitos no existía. Septiembre del 21, Chávez no existía. Ya estaba a puertas de que saliera todo el escándalo de acoso sexual. Es temprano. Okay, así que marcar uno no dice nada, eso es una foto estática. El tema es cómo evoluciona esto. O sea, a partir de esa foto estática, pero si ve a don Juan Carlos rompiéndola. Bueno, es que ahí es donde entran los pro y contra cada candidato. Juan Carlos Hidalgo es un tipo brillante, no dudo que es un excelente estadista, preparado. Su problema es que no está conectando con las bases del partido. No está conectando con la base de un partido que es complicado, porque en las últimas elecciones, como se municipalizó en algún momento de la historia, a partir del 2010, parece que la lucha es más por las diputaciones que por la candidatura. Entonces, él necesita no solo conectar con las bases de su partido, sino salirse de ese estereotipo de candidato élite, que es muy gustado en las élites, y cable a tierra, ¿verdad? Y todos los candidatos tienen sus pros y sus contras en ese sentido. Fabricio tomó una decisión. Yo me dedicaré a mi público duro, mi público fiel, y no me salgo del discurso conservador. Ya que apuesta a que esa masa crítica en la dispersión electoral que se va a dar por esa cantidad que hay de candidatos, él le dé el número y pasa a segunda vuelta. O sea, cada uno tiene sus bemolas, ¿verdad? Y sería entrar a evaluar a cada El otro lado es Liberación Nacional, que llama la atención, Lorena, don Álvaro Ramos, con sus problemas, las tormentas, San Ramón y etcétera. Don Álvaro Ramos está ahí. De hecho, en la del CIEP, esta mañana, él está después de doña Laura Fernández. Digo, quitando a don Rodrigo Chávez, pues porque sabemos que no es candidato. Pero aparece Álvaro Ramos. El hecho es, aunque haya sido protagonista por cosas tan difíciles del partido, finalmente ha sido mediático todos estos días. ¿Eso le ha servido? Vamos a ponerlo en su sano contexto. Primero, va a salir de segundo y era esperable porque Fabricio siempre queda subrepresentado en CIEP. No he entendido por qué todavía, pero es una realidad, es una constante. En todos los demás es o Laura o Fabricio primero, Álvaro de tercero. Y luego Natalia y Claudia y Ariel. Pero está ahí, o sea, está ahí en el juego. Está ahí. Ok, ¿por qué está ahí? Liberación sigue siendo el partido más grande de este país, es una realidad. Ese número también me parece exagerado, que solo 15% tiene una afiliación partidaria. Eso es como un 40% realmente. Liberación se van dando entre el 8 y el 12. Si no convocan lo que convocan a una convención interna o a las municipales. Entonces sigue siendo el partido más grande. El candidato liberacionista siempre va a ser protagonista. La pregunta es otra. ¿Cuál era el protagonismo de Johnny en el 2013? ¿Cuál era el protagonismo de Antonio Álvarez en el 2017? ¿Cuál era el protagonismo de José María Figueres en el 2021? Los tres en septiembre, previo a la elección, estaban liderando las encuestas. ¿Por qué? Porque es el partido más grande, porque pueden organizar una convención que genera todo un movimiento, toda una energía, etcétera. ¿Qué es lo que ha pasado en Liberación? El partido se ha hecho más pequeño. Antes era 20% simpatía partidaria, ahora es 8-12. Antes convocaban 350,000, 380,000 a las municipales, ahora convocaron 220. Antes convocaban 433,000 a su elección interna, ahora convocaron 150. Por donde lo es un partido más pequeño. Al ser un partido más pequeño, pierde peso. Y si en ese partido más pequeño escogí una lucha de creer, porque no hay ningún número que lo demuestre, de que haciéndola limpia, no renovación, yo le llamo limpia porque los procesos de renovación son otra cosa, de echar a los históricos, eso pasará factura interna, porque lo he dicho en varios programas, toda revolución, y en la izquierda eso lo maneja perfecto, toda revolución lleva su contrarrevolución. Creer que vos venís a una empresa, a una organización, inclusive en la familia, cuando llegas, te casas con otro y vas de padrastro, ¿no? Si vos pretendés llegar acá a cambiar las reglas del juego, le salta el hijastro. Usted va a tener una contra, porque hay un tema histórico que no te lo brincás de un solo, es un proceso. Entonces, ¿cuál es la lucha ahí? Que están apostando a un proceso político más a largo plazo,
teniendo un proceso electoral a la vuelta de la esquina. Y eso, compadre, es un cortocircuito, porque los históricos van a defender su cuota de poder, y en cualquier parte del mundo funciona así. Lo están haciendo, ahí se están escuchando esas voces. ¿Cómo? Álvarez de Santi y todos ellos van a protestar. Claro, porque no existe ninguna parte del mundo, no existe en el que alguien que haya tentado cuota de poder se la entrega a otro solo porque es nuevo. Eso es una locura. A mí me llama la atención, don Iván, no sé si sea, a ver, si la idea es, ¿cómo calificarla? Porque en los dos candidatos que le pregunté, Juan Carlos Hidalgo y don Álvaro Ramos, usted tiene el argumento de los partidos. Frente, por ejemplo, a don Álvaro Ramos, dice que es el partido más importante todavía, Liberación Nacional. Sí. Y el otro partido que Juan Carlos no ha conectado con la base de su partido. Me llama la atención algo, que se lo he escuchado a muchos analistas. Hoy los partidos no importan, pero resulta que según usted sí. A ver, yo no estoy de acuerdo que los partidos no importan, porque la generación de ideas y los proyectos políticos nacen a partir de un partido. Que usted lo minimice es otra historia. Que son necesarios. Y que se hayan vuelto máquinas electorales y se hayan municipalizado, como llaman, para intereses mezquinos de ciertos individuos, es otra historia. Pero volver a reconstruir lo que es y significa un partido dentro de la construcción de un sistema social, nuestra democracia es una construcción gracias al sistema de partidos, y así varios países de Latinoamérica o del mundo. Entonces, yo no estoy, eso es no tener claridad de los procesos históricos y ser muy simplista. Lo que sí es una realidad es que hay liderazgos lo suficientemente fuertes en algunos individuos para imponerse sobre la lógica partidaria. Eso sí existe, y hay sujetos así. Rodrigo Chávez para mí es el mejor ejemplo. Claro. Guillermo Solís en el 2013-14 con el PAC, que está el PAC prácticamente en la lona. Hay otros liderazgos que no pueden hacer eso, y lo que le pasó al PAC en la última elección, que sacó solo 14,000 votos, denota que el liderazgo que estaba ahí como candidato no logró, ¿verdad? Y bueno, doña Claudia está ahora cambiando un poco la bandera, como el enjuague bandera, llamo yo eso. Sí, pero es una estrategia, finalmente, porque claro el peso de partido es el que quizás ella siente como eso, muy pesado. Así es. Una reflexión final, don Iván. A ver, estaba leyendo a Daniel Calvo hace algún momento a propósito de la encuesta del CIER, dice que vamos rumbo a una mayor polarización. Y dos, si la gente comienza a perder o no la fe en la democracia, que aunque pase todas estas cosas, usted habló de la autocracia ahora al comienzo, que obviamente eso llama mucho la atención, pero dos cosas: nos polarizamos mucho al punto de perder fe en lo que ha construido este país, que es una democracia bien fortalecida. Sí, porque así como pasó en Argentina con Milei, cuando hay un segmento de la población, voy a utilizar el término, como es que se siente bastante jodido y que ya perdió la capacidad de soñar, y que ya entiende que el sistema no es como antes, que te permitía una excelente educación, que te atendía la salud inmediatamente, que te garantizaba seguridad, que si eras jefe de hogar había toda una red de cuidado al respecto. Cuando ya vos sos consciente que eso se deterioró, vos estás dispuesto a experimentar. ¿Sí? Porque como ya estás tan jodido, estás dispuesto a dar el salto al vacío. Sí. El caso de Argentina es, pero muy, muy bueno en ese sentido, donde todo un grupo que se sentía ya excluido de esa gran población que logró tener un empleo para toda la vida, comprar una vivienda propia gracias al acceso al crédito, tener una pensión digna por la presencia omnipresente del Estado y del modelo peronista en la sociedad. Con el tiempo que se fue deteriorando, mucha gente se sintió excluida de eso. Hoy vos hablas con gente de 30, 35 años, Estado Social de Derecho, y te dicen que es esa vara. Sí. ¿Entiendes? O sea, sí. Muchos no entienden el contrato social. O sea, yo sé que tengo un carajo de 45, 50 años que tiene un chiquito estudiando en el colegio del barrio y sabe que y va para quinto y está consciente que no sabe leer ni escribir, y él tiene que esperar 1 año y medio para una gastroscopía. O sea, cuando el sistema te falla, pues estás dispuesto a experimentar. Sí, porque ya estás tan mal que, bueno, tal vez sí lo arregla con esa retórica, con estos cambios. Sí. Y con todo eso radical que quiere hacer. Y aquí eso anda entre un 20-22%. Es una realidad. Bueno, esa además quedó puesta sobre la mesa. Estaba leyendo varios de los comentaristas diciendo básicamente eso, que obviamente el peligro de una radicalización de las partes, que al final es el escenario producto de la campaña política como la estamos viviendo, y que se va a notar muchísimo más dentro de unos 15 días. Pero finalmente, un minuto. Pero yo creo que hay que ser muy honesto, porque es que está pasando eso. Porque el presidente lo ha querido llevar ahí, porque el presidente cree vehementemente en un cambio de las reglas del juego, y entonces está llevando el partido de fútbol a ese terreno. Entonces,
o usted no entra a jugar ahí en defensa de que no se cambie o refunde todo lo que existe, que no ha sido malo, ¿O le cree? o usted se pliega a eso. Iván Barrantes, estratega, analista político, hoy con nosotros aquí en Contexto. Iván, gracias por haber venido. Muchas gracias, Henry. Que no sea Muchas la gracias. primera vez. No, que no sea la primera vez aquí, que sea domicilio también, sin problema. Que sea domicilio. Muchas gracias. Que le vaya muy bien, Iván. 11 de la mañana, 51 minutos. Este mensajito y ya regresamos para terminar nuestra edición de En Contexto, también con un invitado que ya está en cabina. Antes de llegar al mediodía, conozca todo lo que pasa. ¿Por qué pasa? En Estados Unidos, una vez que el presidente gana, esto es Sigue siendo un referente al interno de la Asamblea Legislativa. Con el ascenso de las drogas sintéticas y con la penetración de mafias extra. Es una opción, yo no descartaría que en los próximos meses, ya prácticamente en este último año, pues se den... Porque todas las noticias tienen un protagonista. Las noticias en Contexto, de lunes a viernes, desde las 10:30 de la mañana. Ay, no me diga, Lorena. ¿Esa es Laura Pausini? No. Ay, Laura Pausini con un nuevo estilo. No sé, yo es que no conozco a Laura Pausini mucho. Ay, no. Qué barbaridad. ¿Pero esto qué es? ¿Qué es? Guns N' Roses. Ay, usted me habló esta mañana de Guns N' Roses. Exactamente. Bueno. Mario Garrido fue el encargado de hacer esta nota de Wilbert Solís, que es un tico que le va a regalar ese logo, precisamente de Guns N' Roses, se lo va a regalar a la banda hecho en metal. ¿Cómo está, Mario? Bienvenido. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Ustedes cómo están? Muy bien, Mario. Muy bien, sí, así como en modo Guns y Laura Pausini.